Límites a la creación y recaudación de impuestos, el control del gasto público. Así se titula un trabajo de los abogados Gianni Gutiérrez y Marcelo Marchetti, que ayer, a propósito de esto, tomábamos como referencia aquí en Arriba Gente apenas un dato que se desprendió en las últimas horas cuando el trabajo cobró eco en los medios de comunicación, que era que 137 días en un año deben trabajar los uruguayos para pagar sus impuestos. Un dato en un trabajo bastante extenso a juicio del volumen de esa edición. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tal vez, como hablábamos en la previa, este dato fue más que válido como disparador para charlar sobre lo extenso y lo abarcativo del trabajo. ¿Qué buscaba qué? ¿Con qué objetivo publicaron? Justamente, estamos hace poco menos de 2 años hubo un ajuste fiscal. Estamos en una época en que estamos hablando de futuros ajustes fiscales. Y justamente tener una medición gráfica que entienda la gente, no entrar en porcentajes de presión fiscal, sino en esto de los días que trabajamos para pagar los impuestos que necesitamos para nuestra sociedad, nos hizo pensar hace un tiempo atrás en buscar si existen y cuáles son los límites que existen para la fijación de impuestos, en 3 etapas. Una etapa que es la creación de impuestos, que es la que realiza el Parlamento a través de la emisión de leyes y que es controlada por la Suprema Corte de Justicia. La etapa de recaudación de impuestos, donde tenemos un organismo recaudador fuerte, con muchos poderes. Y otra etapa que habitualmente se deja de lado, pero que es tan importante como las otras dos, que es el gasto. Porque podemos ponerle muchos límites legales y constitucionales a la creación de impuestos. Podemos fijar reglas de actuación de la DGI que respeten los derechos del contribuyente. Pero si el gasto no está limitado, el gasto de hoy va a ser el impuesto de mañana. Alguien va a tener que pagar esa cena. Una vez que uno ordena, alguien es el responsable de pagarla. ¿Y quiénes son? Los contribuyentes. Es habitual que los contribuyentes no nos demos cuenta, porque es cierto, todos pedimos más gasto. Gasto en seguridad, gasto en salud. Pero eso, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un tubo conectado con nuestro bolsillo. Entonces, antes de ir a los datos específicos que, como decíamos, llamó la atención el dato de los 137 días que debemos trabajar al año para pagar nuestros impuestos. Vamos por el primer capítulo, la creación. ¿Somos un Estado que tiene mucho impuesto respecto a otros o no? Bueno, esa pregunta que nos haces en realidad tiene que analizarse, y es un análisis que tiene que hacer cada uno de nosotros en función de lo que recibe a cambio, o lo que percibe y demás, y allí entran, digamos, muchas concepciones políticas, filosóficas y demás. Nosotros lo que tratamos de analizar justamente fue algo más en abstracto, es decir, qué límites tenemos en la Constitución a la hora de seguir aumentando los que ya tenemos y cuáles son los topes, si es que tiene alguno, que debe respetar el Parlamento al momento de los futuros ajustes. ¿Qué límites tiene la Constitución para posibles nuevos impuestos? Tiene, por un lado, los formales, que son los que siempre se han revisado, temas de mayorías, iniciativas, procedimientos y demás. Pero después tiene también límites sustanciales, como el respeto a la igualdad, la capacidad contributiva, es decir, los contribuyentes tenemos derecho a la obligación de contribuir, pero el derecho a hacerlo en la medida de la capacidad de pago de cada uno de nosotros. De hecho, este es un tema que a nivel académico se desarrolla mucho y se habla mucho, pero nosotros no lo hemos visto nunca realmente aplicado. Nosotros analizamos los últimos 10 años de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, más de 250 sentencias, y no encontramos, salvo el único caso del IRPF a las pasividades, que fueron 13 casos en menos de 30 días y luego se cambió la jurisprudencia. Que surge el IAS después de eso, ¿no? Correcto. Salvo ese único caso, después no hemos tenido aplicaciones. Y no es un fenómeno nuevo, es algo que viene desde la década del 50, de 1950, donde la Corte históricamente ha sido, a nuestro parecer, demasiado cautelosa a la hora de analizar estos límites sustanciales, no los de procedimiento, los sustanciales, por entender que al hacerlo podría violar la separación de poderes o podría incurrir en un gobierno de los jueces, como se lo ha denominado en Estados Unidos. Gianni, Marcelo, tiraron algunos conceptos que, poniéndolos un poco más en domésticos, son preocupantes. El concepto de el gasto de hoy es el impuesto de mañana, es decir, para entenderlo bien, cada vez que escuchamos que sale una ley o se genera
desde parte del Estado una determinada asistencia a un determinado sector de la población, hay que entender que desde algún lado hay que financiar ese gasto. Un concepto que me quedó allí en la cabeza. Lo uní a un diálogo que tuvimos hace muy pocos días atrás con el ministro de Economía, a quien le decía que bueno, que él hace algún tiempo atrás, en lo que tú llamaste un ajuste fiscal y él prefería llamar consolidación fiscal, yo entendí que había pedido prestado más IRPF a determinadas franjas para llegar a acomodar los números y que después eso iba a devolvérmelo. Es más, en estos términos se lo dije. Antes de irse, me lo devuelven. Y no van a devolver. Y ahí voy al tercer concepto que manejó Marcelo, que es el límite que tiene un gobierno para colocar impuestos. Yo siento que el IRPF se puede movilizar como quieran. Es más, temo que algún día alguien decida que el IRPF de mi sueldo tiene que ser la totalidad del mismo. ¿Pueden hacerlo? Bueno, nosotros... ¿Por qué se puede movilizar tanto la franja de lo que debo aportar por IRPF? Entre otras cosas porque desde el primer momento Astor y todo el equipo económico dijo que era una reforma dinámica, que iba a ir variando. Excelente el punto que plantea. El IRPF tiene ciertos límites. Nosotros, de hecho, se presentaron algunas acciones de inconstitucionalidad de familias que tienen 4, 5, 6 hijos, que a partir del 2017 ya tenían el reconocimiento por hijo, ya es muy bajo desde el inicio de la reforma, pero a partir del 2017 es más bajo todavía. Claro. Entonces presentaron y dijeron, el IRPF no viola la capacidad contributiva porque no reconoce mis cargas familiares. Tengo otras, pero ya me restringieron. Y lamentablemente ahí la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo en el que rechazó y dijo, bueno, incluso el Parlamento podría crear un impuesto sin deducciones sobre los ingresos brutos. Ahí respondo, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, pero fue una sentencia emitida recientemente y por eso la analizamos y obviamente la criticamos. Pero yo creo que existen, que sí, que tiene que existir un límite, que es la capacidad contributiva. Deberíamos pagar por encima de lo que necesitamos para vivir. Con un concepto amplio, no podemos manejar los deseos, pero sí ciertas necesidades básicas. Y después, la situación de cada contribuyente en términos generales, cargas familiares, que son distintas, la situación de comprador o arrendador de inmuebles, todas situaciones que el impuesto, un IRPF, que es un impuesto a la renta de las personas físicas, debería contemplar. Por eso nosotros decimos en el libro, el IRP, el viejo IRP era injusto, es cierto. Ajá. Pero porque era rajatabla, era un 10, correcto. Rajatabla, ¿no? Pero el IRPF no es que sea la panacea, sigue siendo injusto también porque no reconoce estos temas. ¿Y es más o menos injusto? Habría que cuantificarlo, depende de cada persona. Muchas personas no lo pagan y otras pagan mucho más. Y varias personas en la misma, con hijos y sin hijos, pagan distintas cargas, que no son justificadas. Hay una diferencia nominal, pero no es una diferencia fuerte. Esta misma preocupación tuya, Humberto, fue justamente la que nos llevó a escribir el libro y de hecho un planteo más o menos similar fue el que nos hicieron algunas de estas familias con hijos que representamos. Claro, porque yo le decía al ministro, yo no tengo inconveniente en decir que soy un privilegiado dentro de la sociedad porque tengo un muy buen sueldo, pero siento que... a mí no me corren los 137 días. En el promedio que ustedes sacaron, les digo, yo con más de una tercera parte de trabajo al año no pago mis impuestos. Yo tengo un socio al 50, al 55%, al 60% a veces, que es el Estado. Pero digo, lo acepto porque entiendo la filosofía de solidaridad que debe tener un impuesto. El famoso que pague más lo que tienen más, aunque en realidad en el pago porcentual también estaba pagando más el que tenía más. Pero no lo discutamos porque podemos entrar en un terreno filosófico e ideológico. Lo que sí digo es que me parece que en el retiro hubo mucha gente beneficiada porque no paga un peso, pero que para compensar ese peso que no paga esa cantidad de gente, a determinada franja la carga tributaria es enorme. Entonces, cuando ustedes hablan de límites, yo digo, sí, muy lindos los límites que ponen ustedes ahí en el libro. Yo siento que no los hay como ciudadano. Me parece que en cualquier momento voy a tener que entregar el 100% del ingreso. Y eso sí violaría eso sería un complicatorio. Me quedo tranquilo que la totalidad no. Bueno, está. Pero sí, ciertamente existen límites, hay que recordarlos. Los límites hay que marcarlos. Es como los adolescentes, tienen que tener los límites claros.
Y nosotros lo que hicimos en el libro es tratar de remarcarlos y también reconocemos que si no limitamos el gasto público, estos límites se pasan enseguida. Claro. Ahí está, queda ese tercer aspecto que ustedes mencionaban, ¿no? El control del gasto, o sea, la retribución que los ciudadanos tenemos por el pago de nuestros impuestos. Ahí, ¿cómo estamos? Bueno, ahí lo que nosotros vemos y la conclusión que sacamos en el libro es que, como decía al inicio, tenemos un ojo grande mirándonos si estamos pagando bien o mal los impuestos. Tenemos agentes de retención, tenemos a la DGI con mucha información, con cada vez información más, de los ¿no? colegios, cada vez más. Cada vez más inteligencia tributaria, cada vez más cruzamiento de datos para tener menos evasión, ¿no? Y si uno se atrasa en la DGI, tiene sanciones graves, ¿no? Y está bien, es parte del sistema. Yo creo que debería estar mejor el sistema de defensa del contribuyente, el sistema de diferencias con la DGI. Creo que ahí tenemos temas pendientes en el Estado de Derecho. Pero miramos la otra cara del funcionario decisor que tomó nuestros impuestos, porque cuando el gasto público no es algo que aparezca, no es una entelequia, son nuestros impuestos. Y cuando gasta o gasta mal, gasta de más, gasta excesivamente, gasta desproporcionadamente, no vemos que el patrimonio de ese funcionario esté en juego como está el patrimonio del contribuyente cuando no paga sus impuestos. Y ahí es una gran diferencia. Bueno, está en tanto es un ciudadano contribuyente como cualquier otro. El funcionario, claro, pero que está disponiendo de dinero ajeno. Sí, entonces... No, perdón, que justamente en ese punto, así como tenés a la DGI observando al contribuyente en el momento de entregar esa moneda, del otro lado tenés al Tribunal de Cuentas observando al sujeto que usa esa moneda, al funcionario que decide el destino de esa moneda. Y la verdad es que en esa otra faceta tenemos un organismo establecido en la Constitución, pero absolutamente impotente, porque realiza observaciones. Claro, pero no hay consecuencia ninguna. Decenas de miles de observaciones por año, no hay consecuencia. ¿Cuántos, perdón? Decenas de miles. Decenas de miles. Cerca de 40.000. 40.000 observaciones por año hace el Tribunal de Cuentas. De hecho, ni siquiera... Es una realidad, es histórico, digamos, es justo reconocerlo, no es reciente, pero nunca me imaginé que eran tantas. Ni siquiera se analizan esas observaciones. Estuvimos viendo en el derecho comparado y otros tribunales de cuentas del mundo les han dado potestades para tener la función de la DGI, pero del lado del gasto. Es decir, si usted gastó mal y no me prueba que el gasto era correcto, me lo tiene que pagar, me lo tiene que devolver. Y si no, bueno, le embargo su patrimonio, como sucede cuando uno no paga los impuestos. Si uno no paga los impuestos, su patrimonio está todo en juego. El patrimonio personal del funcionario. Y una aclaración, que esas facultades no son teóricas. En Europa hay muchos países, como Italia, Francia, España, donde se obtienen devolución efectiva luego de iniciar juicios al funcionario que tomó muy malas decisiones o que realizó gastos desmesurados o violando la Constitución o la ley, y se obtienen recuperaciones efectivas de varias decenas y en algún caso hasta centenares de millones de euros al año. Tal vez eso no elimine la totalidad del gasto indebido, pero claramente funciona como un modelador de conducta, porque el que tiene que gastar pasa a sentir una presión similar, el que decide sobre el dinero ya recaudado pasa a sentir una presión similar a la que decide el contribuyente que está liquidando sus tributos. Correcto. Habíamos visto hoy más temprano, creo que en un título, estaba tratando de buscarlo aquí, pero lo recuerdo más o menos de memoria, también una importante cantidad de juicios ganados al Estado. Cuando digo importante me refiero a un dinero, ¿verdad?, que ese dinero se va en pagar, teóricamente, errores que se cometieron. 3 por semana creo que era el dato, ¿no? Sí, exactamente. Esto también se desprende del trabajo que ustedes realizaron. Sí, correcto. Nosotros en la parte de como formas de controlar el gasto, además de analizar las facultades del Tribunal de Cuentas, analizamos las posibilidades que hay de controlar a los funcionarios, y unas, como tú bien decías, es una de las formas en las que el Estado pierde dinero es perdiendo juicios. Y una aclaración que tenemos que hacer, porque hay como una especie de mito popular de que es muy fácil ganarle los juicios al Estado, que el Estado no se defiende bien. Eso la verdad que no es cierto. El Estado se defiende muy bien, los profesionales que defienden al Estado lo hacen con mucho celo de su función, pero bueno, hay situaciones que son claramente indefendibles y por eso se pierden. Correctamente, se perdieron más o menos unos 655 en los últimos 5 años, entonces si considerás solamente las semanas hábiles y por ende los días hábiles del año, los que funcionan los juzgados, se están perdiendo 2,9, 3 juicios. ¿Cuál es el organismo al que más recurren o que más juicios pierden? Bueno, eso tiene pequeñas variantes dentro de cada año. Nosotros en realidad lo que apuntábamos ahí es saber qué tan efectiva era la norma constitucional que tenemos desde el año 1952 y que fue fortalecida en estos últimos años con leyes por la que se establece que
desde el 52 tenemos una norma constitucional que establece que cada vez que el Estado pierde un juicio, debe luego analizar la conducta del funcionario que le hizo perder ese juicio, el que lo causó, el que causó el daño al tercero, digamos. Claro. Eso lo tenemos desde el 52. Hace muy poquitos años, justamente instancias del Ministerio de Economía y Finanzas, se modificó el Código General del Proceso y se estableció el deber del funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, luego que se paga, de iniciar esa investigación. Efectivamente se hicieron las 655 investigaciones, que era lo que apuntábamos nosotros, a ver qué tan efectiva era. De esas 655, en unos 30 casos más o menos se concluyó que se debía iniciar un juicio al funcionario que lo había causado. Al momento en que nosotros accedimos a la información, solo se habían iniciado 11 juicios y esos 11 eran 8 contra funcionarios policiales y 3 contra funcionarios militares, y de los 11 casos 9 eran relacionados a la persecución del delito, el crimen, etc. Y eso ese dato lo relevamos justamente, como los uruguayos nos gusta compararnos siempre, para compararnos con esto que le decíamos antes de los casos en los que en otros países, en Europa, el Tribunal de Cuentas tiene facultades para perseguir el mal gasto. Y una aclaración, nuestra carta da margen, que también es justo reconocerlo, tenemos esta Constitución hace muchos años, y nuestra Constitución da margen a que por ley se amplíen las facultades y se empodere al Tribunal de Cuentas como para convertirse en esa DGI del funcionario que decide el gasto. No estamos hablando de los funcionarios en general, estamos hablando del funcionario que decide el destino de nuestros impuestos. ¿Y eso no limitaría inversiones que pueden iniciarse como riesgosas, pero que después pueden ser fructíferas? ¿O no aumentaría la burocracia que tanto trata de esquivar? Sí, es un tema que hay que sopesar. Lo que pasa es que actualmente está muy distendido y yo creo que necesita un poco más de estrés a la hora de decidir el gasto, porque los inversores privados tienen las mismas responsabilidades y viven tranquilamente con ellas. Lo que pasa es que deberíamos, es que el decisor del gasto de decir, bueno, yo voy a tomar este gasto y voy a tener... Tampoco vamos a pedir que todo funcione fantástico, un nivel de riesgo hay, pero que no haya culpa grave en el manejo de ese fondo. Que un contrato no se vaya al triple, un contrato de construcción no se vaya al triple de lo que en realidad se había previsto que salía. Algo pasó mal en el camino. Que no se hagan gastos en publicidad excesivos. ¿No? Algo estuvo mal en el camino. O sea, no es que vamos a estar midiendo gasto a gasto, pero hay la posibilidad de, por lo menos, apretar un poco más para que el que tome esa decisión diga, bueno, tengo que estar seguro de que esto va a ir yendo por un camino normal. Después habrá excepciones, pero yendo por un camino normal va a ir bien. Ustedes realizaron un análisis a través de los años. En ese recorrido, si uno recuerda, ahora que ya estamos prácticamente metidos en la nueva campaña electoral, si recuerda la campaña electoral pasada, saben que se hizo muchísimo hincapié y mucho énfasis por parte de todos los partidos en que no se podían crear nuevos impuestos. Es más, hasta fue casi promesa de campaña de algunos candidatos. La no creación de nuevos impuestos. Al haber hecho ustedes un análisis exclusivamente frío de la situación como se dio en el Uruguay, ¿se crearon nuevos impuestos en el Uruguay? Bueno, ese no fue mismo. No se crearon, se aumentaron los que estaban. Correcto. Claro, porque se dice eso. No se crearon nuevos impuestos. Correcto. En todo caso, se aumentaron las cargas impositivas de los actuales. Sí, no hay forma de decir lo contrario. Que la carga impositiva aumentó necesariamente, sí. Si vamos a la semántica, digamos, a la forma... A la forma en que se dice, no fueron a través de nuevos impuestos, sino de impuestos que ya estaban y se aumentaron. ¿Y es significativo ese aumento? Bueno, en los últimos 3 años, este día libre de impuestos estaba en el 2015, el 8 de mayo, en el 2016, en el 12 de mayo, y ahora está en el 2017, en el 18 de mayo. El año que viene veremos. Nos vamos corrigiendo un poquito más. Corriendo un poco más. Bueno, lo digo porque en esta nueva campaña que ya de alguna manera está presente, volvemos a tener aquí todos los días a los candidatos y la frase es: la capacidad contributiva del pueblo uruguayo está saturada, no podemos tocar nada. La opinión del propio ministro Astori. Claro, no, ni qué hablar. Es decir, que debemos suponer que frente a esto... ¿Nos vamos a quedar en mayo qué día, dijiste? 18. Llegaremos a junio.
En 18 de mayo no nos movemos. Esto es sin considerar las ganancias de las empresas públicas, ¿sí? Es decir, es considerando solamente los tributos, es decir, los impuestos en sentido amplio, de patente de podría- rodado. claro, está. ahí Eso, podría yo quería pasar saber que las qué empresas públicas- contemplan, qué entran en esos días. Ahí entran todos los impuestos indirectos, el IVA, el IMESI, entran también las contribuciones de seguridad social, entran también los impuestos municipales. Por supuesto. Que antes, cuando yo empezaba a estudiar, eran impuestos de poca relevancia, ahora en el bolsillo de las personas duelen mucho más, entonces los computamos. Y bueno, y por supuesto todo el resto de impuestos nacionales que tenemos. Pero por Claro, ejemplo, el no- aporte al FONASA también entra ahí, porque eso no se Eso vendría siendo impuesto. son las contribuciones de seguridad social. Ajá. Claro, porque podría alguien decir las tarifas públicas, que muchas veces políticamente se dice se utilizan como vía de impuestos, pero no están consideradas en este caso. consideradas. No o sea están que sin la consideración de tarifas públicas. Correcto. Da para leerlo todo, pero también para poner las bardas en remojo, Claro. como se dice habitualmente, ¿no? Porque el estudio, digamos, habla de un crecimiento que evidentemente tiene que estar asociado al gasto, por lo Correcto. que ustedes dicen. Es que el gasto no ha parado de crecer tampoco. Entonces, por eso nosotros decimos, podemos fijar límites espectaculares, una redacción espectacular. Pero si el gasto sigue aumentando, claro, va a ser bueno, Pero imposible. esa es la gran pregunta al sector político, que evidentemente no la van a responder ellos. Con un gasto que es muy rígido, tal cual lo tenemos, ¿qué pasa con un ciclo económico adverso? Porque hemos crecido 14 años, por suerte. Claro. ¿Qué pasaría con un ciclo económico adverso? Y bueno, con esas relaciones, porque hay países que el día libre de impuestos es más adelante en el año, pero claro, la devolución o el gasto que cada persona percibe, ¿no?, como retribución de esos impuestos también es distinta esa relación. Correcto, sí, sin duda. Los ¿Qué servicios son ejemplos podemos distintos. poner de otros países? Por Otros ejemplo? países que tienen más que nosotros son Bélgica, Finlandia, Alemania, España, Canadá. Ya quisiera vivir yo allí, ¿no? Y que tienen tener menos- las prestaciones Y que de ese tienen menos estado. son Irlanda, Estados Unidos, Australia, que también Bien. tienen. Los vamos a despedir, pero me gustaría saber, en el cierre, límites a la creación y recaudación de impuestos, el control de gasto público, ¿a quiénes entienden ustedes que está dirigido? Bueno, nosotros entendemos, hicimos un trabajo académico y lo fundamos obviamente en doctrina, jurisprudencia, pedidos de acceso a información pública y demás, pero tratamos de hacerlo lo más lineal posible para que sea entendido por todo el mundo y obviamente, como les decía, como bien señalaba Danilo al principio, el calendario y el día libre de impuestos se utilizó como una forma de demostrar que debería interesarle a todo el mundo. Claro, claro. Es una especie de gancho para que se prendan en un libro que en estos tiempos un libro de este grosor es difícil de leer. Sí, la verdad que sí. No, el agradecimiento porque han sido muy amables, nos han explicado en forma muy entendible, por lo cual deduzco que evidentemente más de uno puede encontrar allí datos significativos además para hacer historia, ¿no? Porque ustedes el relevamiento lo hicieron a través de muchos años, hay mucho material allí, hay mucho insumo, así que reiterémoslo, es límites a la creación y recaudación de impuestos, el control del gasto público. Sus autores son los abogados de Ferreres, Gianni Gutiérrez y el doctor Marcelo Marchetti, a quienes hoy les estamos agradeciendo mucho que hayan tenido esta amabilidad de venir a Arriba Gente. Gracias a ustedes por ustedes. invitarnos. Muchas gracias. Cerramos la entrevista junto a los doctores, sabiendo que el día que tenemos que Quedaste festejar mal. es... El 19 de mayo, claramente. El 19 sí que festejo. Bueno, el 19 de mayo festejamos todos los uruguayos.